Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Amén. Vamos a hacer ahora la oración del día para seguir con la introducción, los avisos y el arrepentimiento, ¿ya? Así que los invito a tomar una actitud de oración para que oremos. Ya. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de que tu reino se haga en la tierra, papá, de que seamos iglesia, Señor, a pesar de las circunstancias. Sabemos que todo pasa, Señor, por tu gracia, para glorificarte a ti, Señor. Tú permites que las cosas, Señor, se hagan siempre para bien, aun cuando parece que
que podría salir todo mal, Señor. Te damos gracias porque tú siempre eres bueno, Señor, y eres fiel con nosotros. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que este culto sea de bendición para ellos, papá. Te pido por los que no están, por los que van a llegar, Señor. Te pido que tú seas, Señor, reinando, Señor, siempre, como dice en Éxodo, Señor, el Señor reina por siempre y para siempre, Señor. Si tú reinando no solo en este lugar, Señor, siendo iglesia en cada una de nuestras casas, Señor, sino en cada día de nuestra vida, Señor. Queremos glorificarte a ti incluso en lo que es rutina, Señor, lo que se ha convertido en una rutina, Señor. Glorifícate también en nuestra rutina, Señor, en nuestro confort también, Señor, en lo que podemos darte, Señor, ahora. Te damos gracias, Señor, infinitas gracias, Señor, por tus méritos, Señor, en la cruz. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Vamos ahora con la introducción. Si pueden compartir el... ¿Todos lo ven? ¿Sí? Sí. Ya. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. A todos. Venid ante su presencia con regocijo. Ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Todos. Alabarle, bendecid su nombre. Adorar al Señor en la hermosura de su santidad. Temed delante de Él toda la tierra. El Señor está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. De Él toda la tierra. Ya. Vamos ahora con los avisos. ¿Hay algún aviso? Está silenciado, tío Willy. Ya, ahora, sí. No, que conversando con el obispo Tito hace como 2 o 3 días atrás, él quiere venir y nos va a visitar el 2 de agosto. Nos visita y nos trae la prédica de Hechos, hoy día 19, 20, 21. Ese día me toca a mí, pero se corre un poco eso. Eso nomás tengo yo. Todavía estoy tratando, y por favor, si se conectan conmigo, con nosotros, porque queremos empezar con el Club de Jesús. Y yo sé que es un poco difícil, pero digamos el proyecto está en que el horario va a ser, no sabemos, yo pienso que podría ser el domingo a las 10 de la mañana, por 45 minutos más o menos, porque después de eso los niños, especialmente estando en sus propias casas, es un poco más difícil de controlarlos. Entonces, estamos organizando eso y espero tener un poquito de humo blanco ya la próxima semana. Y que los niños, como van a estar totalmente separados y solamente con sus padres, es más difícil aún tenerlos en conjunto. Entonces estamos con un programa así de pasar películas cristianas y cuentos y cosas por el estilo. Así que estamos trabajando en eso y espero que la próxima semana algo salga ya. Eso sería todo. Muchas bendiciones. Entonces hay que estar orando por eso. Sí, de todas maneras, por favor. Vamos a proyectar ahora la parte del arrepentimiento. ¿No hay más avisos? Ya, ¿amén? ¿Todos lo ven? Sí, ok. En todo tiempo debemos hacer a Dios humilde confesión de nuestras culpas delante de su santa presencia. Aún más al reunirnos con el propósito de darle gracias por sus grandes beneficios, que de su mano cada día recibimos, para proclamar sus alabanzas, oír su divina palabra, y permitir todo lo necesario tanto para nuestros cuerpos como para nuestras almas. ¿Ah? Perdón. De modo que, tanto como el apóstol San Pablo, reconozcamos que somos pobres pecadores delante de él y digamos, todos,
Yo sé que en En mí, mí, esto es, en mi carne, no mora el no bien, mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no al hacerlo. Dios muestra su amor para con nosotros En que en que Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, todos, Que nos que hizo nos hizo renacer renacer por por su su resurrección resurrección de los de muertos. los muertos. Vamos ahora a la confesión de fe. Esto es en lo que creemos, así que hagámoslo con convicción. ¿Crees y confías en Dios? Todos. Yo creo y confío en Dios, el Padre, quien me ha creado y me cuida. ¿Crees y confías en Jesucristo? Yo creo y confío en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien me ama. quien me ama. Él murió en la cruz por mis pecados, resucitó de la muerte y subió a Dios en los cielos. Él es el Señor de todo y en ningún otro hay salvación. Un día volverá a la tierra con toda su gloria. gloria. Amén. ¿Crees y confías en el Espíritu Santo? Yo creo y confío en el Espíritu Santo, que en Dios el Padre concede a todos los que ponen su confianza en Cristo. Él me da testimonio que soy hijo de Dios. Me transforma a la imagen de Cristo y me fortalece para servir a Dios dentro de la familia de su iglesia. Amén. Ahora vamos a seguir con una alabanza para que puedan silenciar sus micrófonos. El resplandor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. En él está la luz, la oscuridad se va y tiemblan con su voz, y tiemblan con su voz. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, créelo, cuán grande es mi Dios. Toda eternidad en su mano está. Es el principio y el final, el principio y el final. Divina Trinidad, viviendo en unidad. Es el Cordero y el León, el Cordero y el León. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, créelo, cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios.
pelo cuán grande es mi Dios, qué pelo cuán grande es mi Dios. Ya. Vamos a seguir ahora con la palabra de Dios. Le invito al archivo del hermano Jorge González a que nos ayude a leer Hechos 19 para que todos lo busquen también en su Biblia. ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Entonces estamos todos en el capítulo 19 de Hechos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, y de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana,
daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Hermanos, esto es palabra de Dios. Gracias, Señor. Ahora vamos a seguir con el Padre Nuestro y luego vamos a ir a las intercesiones, ¿sí? Amén. 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 Ya, todos. Padre Padre nuestro, nuestro, Que que estás en los cielos, santificado santificado sea sea tu tu nombre. nombre. Venga tu Venga tu reino. reino. reino, Hágase tu Hágase tu voluntad, voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. y Y perdona perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, así así como como nosotros nosotros como perdonamos nosotros perdonamos a perdonamos los que a nos los que nos ofenden. ofenden. No No nos nos No nos dejes dejes caer caer en en tentación, tentación, mas mas líbranos del líbranos del mal. mal. Porque tuyo es Tuyo el es el reino, reino, el el poder poder y y la la gloria, gloria, por por siempre. 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 Amén. Amén. Bien. Les pido que vuelvan a silenciar su micrófono para seguir con la oración. Le pedí al tío Sergio que nos ayudara. Tío está muteado. Ahí sí. ¿Me escuchan? ¿Me Ahora escuchan? sí. Ahora sí, Sí. ya, perfecto. Ya, oremos al Señor. Padre amado, Señor, te damos gracias por este hermoso día. Gracias por tu gran amor, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros cada día, Señor. Y en este día, Señor, te ruego por nuestra iglesia, Señor.
Te ruego para que tú la sigas bendiciendo, Señor, y ayúdanos, Señor, a permanecer siempre a tu lado, Padre, para poder llevar el mensaje a otras personas con amor, con misericordia y con ánimo, Señor, para ir a otras personas y llevarle el mensaje de salvación, Señor, y llevar esa paz, Señor, que tú has puesto en nuestras vidas, Señor, a otros que tal vez están desesperados, Señor, para poder llevar ese mensaje a otras personas, Señor, como iglesia. Fortalece nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer unidos en la fe. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos proteges, Señor. Protege nuestra iglesia de toda enfermedad, de todo virus, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer unidos, Señor, para enfrentar estos momentos difíciles que estamos pasando, Señor, en nuestra nación y también en todo el mundo, Señor. Gracias por nuestra iglesia, Señor. Te pido una bendición especial por Willy, por Virginia, que ellos son los que están guiando a esta iglesia, Señor, junto a todos mis hermanos, Señor, que están trabajando, a los músicos, Señor, y a todos nuestros hermanos, Señor, que trabajan por nuestra iglesia, los predicadores, los que oran, Señor, todos nuestros hermanos, Señor, te pido por ellos, por los ancianos, los jóvenes, los niños, Señor, que conforman nuestra iglesia, Padre. Y también te pido también por los que han de llegar a nuestra iglesia, Señor, que tú tienes preparados, Señor. Ayúdanos también para poder ayudarlos y confortarlos, Señor, y ser buenos hermanos cuando ellos lleguen, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestra iglesia y también por toda la iglesia de nuestro país, Señor, para que también nos unamos todos juntos, Señor, y poder llevar el mensaje a todo el mundo, Señor. Y también por la Iglesia Universal, Señor, porque todos somos iglesias, Señor, y estamos llamados a servirte, Señor, y a honrar tu nombre, Señor, como iglesia, para representarte como iglesia, Señor, ante el mundo, Señor, y poder llevar el mensaje que tú nos diste, Señor, que llevásemos al mundo, Señor. Te damos gracias, Señor. También te pido, Señor, por nuestra nación, Señor. Te pido por nuestro país, Señor, para que podamos, te pido una bendición y la sabiduría necesaria que tienen las personas que gobiernan este país, Señor, para que podamos salir adelante, Señor, en estos momentos difíciles, para que podamos, Señor, para que ellos puedan tomar las mejores decisiones, Señor, que sean necesarias para ayudar a los que más necesitan, Señor, y podamos salir adelante de esta crisis, Señor. Te pido la sabiduría, Señor, que tú pongas sabiduría en cada uno de ellos, en las personas que gobiernas, Señor, este país. Y ayúdanos a nosotros como pueblo también a ser obedientes, Señor, y a acatar las recomendaciones que se dan, Señor, para ayudar, Señor, a que todo esto pase, Señor. Te damos gracias, Señor, por este hermoso país, Señor, que tú nos diste, por esta nación maravillosa, Señor, que tú nos diste. Gracias, Señor, por todo. Te doy gracias por esta nación, Señor. Gracias por todo, Padre. También te pido por nuestro crecimiento espiritual. Sabemos que tenemos que seguir creciendo, Señor, todo, hasta llegar a un varón perfecto como tú eres, Señor. Y eso nos cuesta, Señor, porque es tan difícil ser como tú eres, Señor. Es tan difícil alcanzar la perfección en ti, Señor, porque tú estás tan alto, Señor, y nosotros nos cuesta tanto llegar a ser como tú, Señor. Ayúdanos, Señor, y para que cada día podamos hacer morir el yo, Señor, y que tú crezcas en nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, Señor, y podamos así cada día ser mejores para ti, Señor. Ser mejores representantes de ti en esta tierra, Señor. Que podamos irradiar la luz que tú dijiste que teníamos que irradiar, Señor, en el mundo. Que podamos ser esa sal de la tierra, Señor, que hace que el pecado, Señor, se aparte, Señor, y podamos, Señor, llevar tu palabra a otros, Señor. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos y protégenos, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar de tu palabra, Señor, a buscar en la oración, tener comunicación contigo y conocerte cada día más, Señor. Gracias, mi Dios, para poder llevar el mensaje, Señor.
Te damos gracias, Señor, y gracias por este hermoso culto, Señor, que se está realizando no solamente en nuestra iglesia, sino en muchas iglesias, Señor. Que tu Espíritu Santo tome el control, Señor, del culto, Señor, y podamos llegar a ser gratos a tu presencia, Señor. Gracias por todo, Padre, gracias por tu palabra que se leyó, Señor, y gracias por el predicador, Señor, o la predicadora que va a predicar, Señor. Gracias por todo, Dios. Todo esto está, te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. El Señor es digno de nuestra adoración, así que ahora vamos a una alabanza y luego pasaremos al sermón. ¿Amén? Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Ahora vamos al sermón. Ahí está, amén. ¿Me pueden escuchar, hermanos? Bien, ¿no es cierto? Con el dedito me hacen así. Bien, perfecto. Bueno, nos toca ahora el capítulo 19, como bien lo leyó nuestro hermano Jorge. Yo quisiera comentarle un poco, hay dos cosas que me di cuenta cuando uno empieza a exhortar el libro de Hechos, y que es como algo anecdótico. No podríamos exhortar el libro de Hechos si, por ejemplo, la otra vez yo cometí un error. Hablé de que Pablo iba a Filipos. Se supone que en Filipos se funda la iglesia filipense. Hoy día vamos a hablar de Efeso. Se supone que la iglesia de Efeso se funda. Y resulta que si tuviéramos que mirarlo de todos los puntos de vista, tendríamos que mirar también el libro de Efesios y leerlo, porque es importante lo que pasa en Efesios. Ustedes me van a decir, oye, mira, pasó esto. Podemos dividir esto en hechos, en varios hechos importantes, pero eso significa algo, tiene una información importante. Y también debiéramos de repente mirar también Apocalipsis, porque Efesios
también está en Apocalipsis. Si ustedes se fijan, es la iglesia que el ángel que habla a las iglesias le dice, habla al pastor, al ángel de la iglesia de Efeso. Al ángel es el pastor. Habla al pastor de la iglesia de Efeso. ¿Y qué le dice en Apocalipsis el Señor? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que todos se lo conocen. Si yo se los digo ahora, me van a decir, ¿verdad? Que has perdido, dice, eres buena para predicar, eres buena para hacer esto, para hacer obras, para ayudar a los hermanos, has crecido en multitud de miembros, pero lo que tengo contra ti es que has dejado tu primer amor. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a hablar de esta iglesia que aparece en Apocalipsis y que Dios mismo le dice a Jesús al ángel de Efeso, le dice, has dejado tu primer amor, has dejado tu primer amor. El ministerio de Pablo en Efeso es un ministerio difícil, muy difícil, yo creo que es el más difícil de todos, pero también es el más próspero. Él está 2 años en la iglesia de Efeso, alcanza a estar 2 años ahí. Gracias a la predicación en Efeso se fundan las iglesias de Corintio y también de Roma. Gracias a la predicación en Efeso se incuba en Pablo el deseo de llegar a España y el deseo de también ir a Roma. Me va a decir, pero no dice ahí en la palabra, no dice Roma. Yo les voy a decir que sí dice, pero con otras palabras, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día en Efeso. Vamos a orar al Señor para que el Señor guíe esta predicación. La verdad que es muy difícil tomar el libro de Hechos en 20, 30 minutos, sintetizar 40, a veces 50, 60 versículos, es muy difícil. Y yo creo que uno no lo podría hacer con la intelectualidad y con la fuerza de uno. Es la fuerza del Señor en la que hace todas las cosas. Oremos entonces, hermanos, y nos ponemos en la presencia del Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque tú nos guías a toda verdad, a toda justicia, Señor, a toda palabra. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque en algún momento inspiraste a Lucas para que escribiera los Hechos de los Apóstoles y nos encontráramos con, Señor, un Pablo predicando en Efeso, Señor. Te pido que en esta mañana tú hables, Señor, y nos muestres entre todas las dificultades y peripecias que pasa, Señor, tu mano poderosa, Señor. Creo que es importante también ver tu mano poderosa en nuestras vidas. Te pido que tú guíes, Señor, las palabras que salgan de mi boca, este estudio que vamos a hacer y que tú, Señor, te glorifiques en todo, Señor. Que seas tú y no yo, Señor, el que hable, Señor. Te doy gracias, Señor, por todas las cosas que nos suceden, Señor, porque tú nos cuidas. Cada semana vemos un milagro, Señor, en nuestras vidas. No nos has permitido enfermarnos, Señor, nos has protegido nuestra familia. Has sido fiel, Señor. Hasta aquí has sido fiel, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor, porque tú nos has cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos como este Zoom permite hacer esto que me gusta a mí, vamos a compartir pantalla y les voy a ir contando un poco cada una de las partes que vamos a descubrir de Efeso. No vamos a hablar de todos los versículos porque es muy largo de ir uno por uno, pero vamos a ir tratando de hacer una síntesis de todo esto. ¿Pueden ver la pantalla, supongo, no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Muy bien. Estamos ya en el tercer viaje misionero de Pablo, el tercer viaje misionero. En Hechos del 19, del 1 al 7, vamos a ver que Pablo llega a Efeso y se interesa por unos discípulos de Juan el Bautista, ¿ya? Que así y Pablo encuentra a estos discípulos que todavía no habían recibido el Espíritu Santo, pero habían sido bautizados. Entonces, en Hechos 1 y 2, Pablo le pregunta a ellos, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Estamos hablando, ¿se acuerdan de cuando hicimos el estudio con Filipenses? Estábamos hablando de Macedonia. De ahí baja hacia Efeso y dice, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Entonces, también es una pregunta para nosotros.
Cuando ustedes creyeron, cuando yo creí, recibimos el Espíritu Santo, le pedimos al Señor que nos bautizara con el Espíritu Santo, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído hablar si hay un Espíritu Santo, es decir, habían solamente recibido el bautismo por agua. Y bueno, ahí tenemos entonces Efesios. Él estuvo predicando en distintas partes y llega ahí donde les muestro el circulito negro, Efesios. Y entonces, en esta conversación con estos 12 discípulos que habían ahí, le dice Pablo, y bueno, ustedes han conocido el Espíritu Santo, no lo han recibido. Y yo les pregunto a ustedes, ¿y cuándo se recibe el Espíritu Santo? ¿Hay algunas condiciones para recibirlo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para recibir el Espíritu Santo? Y bueno, en Efesios nos damos cuenta de que, en Efesios 1:13, nos damos cuenta que el Espíritu Santo se recibe a los que han oído la palabra de verdad, han recibido el Evangelio y han creído en Jesucristo, en su sacrificio. Y después dice, porque fuisteis sellados. El Espíritu Santo, una vez que uno ha creído, sella esa acción de creer. Y dice aquí, ¿y para quiénes son el Espíritu Santo? Es para todos los que, en Hechos 5:32 dice, para todos los que le obedecen, abajito. Entonces, ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? Cuando tú crees en Cristo, independiente de si seas bautizado en agua o no, crees en Cristo, eres sellado y obedeces a Dios. Una persona que es desobediente jamás va a recibir el Espíritu Santo. Eso ténganlo por seguro. Bueno, una vez que esa pregunta se le hace a estos 12 apóstoles de Juan el Bautista, Pablo le pregunta a los discípulos y les enseña cómo es esto de recibir el Espíritu Santo. Entonces ellos dijeron que, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. O sea, el bautismo por agua es un bautismo de arrepentimiento. Y los discípulos creen en Jesús y viven la manifestación del Espíritu Santo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto manos, Pablo vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran, por lo menos dice aquí Lucas, eran unos 12 hombres estos. Y ahí se ve a los discípulos con las manos levantadas, recibiendo el Espíritu Santo, gozosos, después que Pablo le impone las manos. Y bueno, este es el tercer viaje misionero, y quiero más o menos contarle. Pablo había ido a Filipos, ¿se acuerdan? Anfiápolis, Tesalónica, Berea, bajó a Corinto, cruzó a Efeso, y él pensaba ir a Jerusalén. Esa era su esperanza, su motivación. Después de ahí ir a Jerusalén. Después nos vamos a ver en el capítulo 20 que él vuelve a Grecia y de ahí toma un barco hacia Jerusalén. Pero este era el momento en donde él estaba aquí, producto de esto. Y él también, después se van a dar cuenta ustedes que manda a Timoteo, de nuevo, que se devuelva a Filipos, a Macedonia. Y dice ahí, Juan les predicaba sobre aquel que iba a venir. Pablo les enseñó de aquel que vino, murió y resucitó. Eso es importante, murió y resucitó. Además le habló de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo sobre su iglesia, sobre los que creían y obedecían la palabra de Dios. Y luego vamos a Hechos 19, del 8 al 20. Pablo continúa su ministerio en Efeso. Vamos a ver que Pablo, como bien hemos estudiado antes, seguía una estrategia, iba siempre a la sinagoga. Luego de estar más o menos 3 meses en la sinagoga, hablando con denuedo, es decir, con valentía, con perseverancia, por espacio de 3 meses, y discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, se encuentra que
los corazones de muchas de las personas que estaban en la sinagoga se endurecieron, algunos no creyendo y maldiciendo el camino. El camino era el nombre que se le daba a las personas que eran cristianas. Se supone por este versículo de Juan que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, el camino, le decían los del camino. Y bueno, y delante de la multitud, y se apartó de ellos y se separó, y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años. Yo les voy a contar que después de ir a la sinagoga, Pablo arrienda una escuela. Estas escuelas griegas eran muy típicas. También se les llamaban liceos, en donde iban las personas a estudiar. Generalmente la escuela de Tirano Tirano no es porque fuera un dictador, Tirano con 2 N es un nombre por si acaso. La gente iba de las 7:30 a las 11 de la mañana a estudiar, después paraban para el almuerzo y se juntaban a las 4 hasta las 9 de la noche más o menos, estudiando, que se trataban de hacer el quite al horario de calor y al horario de la siesta. Y Pablo arrendó esta escuela en Tirano, y él predicaba, según lo que dice algunos registros de esa ciudad, de Efeso, que él arrendaba la escuela de Tirano desde las 11 de la mañana, de la hora quinta a la hora décima, es decir, de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde, siendo que hacía tanta calor y era la hora del almuerzo. Por 2 años, él predicaba 5 horas al día. Por 2 años, Pablo estuvo predicando 5 horas al día. Y entonces, imagínense la revolución que causó en Efeso, una ciudad no menor, era la segunda ciudad con más habitantes después de Roma, tenía más de 500.000 habitantes, mucho comercio llegaba ahí, tenía un puerto, tenía caminos que traían mercaderías y productos de distintos lados de Oriente, era la entrada al Asia Mayor, y resulta, bueno, es lo que conocemos hoy día por Turquía, Efeso, y él ahí predicando todos los días, 5 horas al día, por 2 años. De manera ahí dice que todos los habitantes de Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Y qué milagros extraordinarios ocurrieron en Efeso? Que hicieron que se produjeran varios eventos que vamos a ver más adelante. Hacía milagros extraordinarios, Dios hacía milagros extraordinarios de la mano de Pablo. Dice que llegaron, la Nueva Versión Internacional dice ahí, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban los pañuelos y delantales que había tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Extraordinario. Esto también tiene relación a lo que leímos en Hechos 5:12, que bastaba que la sombra de Pablo pasara por sobre los enfermos y los enfermos sanaban, ¿no? Ahí tiene una persona ahí. Esto era un poco acomodo a esta sociedad muy supersticiosa, que era la sociedad griega en Efeso, en donde ellos creían en cualquier cosa. ¿Se acuerdan cuando Verónica predicó sobre al Dios no conocido? Que Pablo se mete en el aerópago y ve un lugar donde no había ningún Dios, estaba solo ahí el altar, sin nada, y dice, mira, aquí está mi Dios, este es el Dios no conocido. Entonces él se agarraba de todo eso y predicaba. Y bueno, el Señor se manifestaba por medio de estos milagros. Y me recuerdo también cuando Jesús dice, sintió que alguien lo tocaba cuando iba en la multitud, era la mujer que tenía el flujo de sangre, ¿se recuerdan? Y dice, sentí que poder salió de mí, y ¿quién me tocó? Y estaba rodeado de gente, todos los apretaban, los apretujaban, y dice, y sintió poder, porque esa gente tenía fe, y esa persona que lo tocó con fe. Lo mismo yo creo que pasaba acá. Bueno, después de 2 años, y yo voy a preguntarles a ustedes hoy día, antes de seguir, ¿qué piensan ustedes que es un milagro? Y vamos a tener aquí una respuesta a esta pregunta. El milagro es una intervención sobrenatural en el mundo exterior. En el mundo natural
una intervención sobrenatural que muestra una revelación singular de la presencia y el poder de Dios. ¿Qué significa eso? Una revelación singular. Es algo especialmente hecho para la persona a la cual le ocurre el milagro. Una revelación singular a una persona. La Biblia es una revelación general, por ejemplo. Un milagro es una revelación singular a una persona. La presencia y el poder de Dios. Es la intervención sobrenatural de Dios que interrumpe el curso normal de la historia, interrumpe el curso normal de la vida. Dios te sana, tú tenías una historia, esa historia era de muerte. Tú te ibas a morir en un mes más, en 2 meses más, y Dios interrumpe el curso normal de la vida natural para hacer un milagro. ¿Cuántos de nosotros hemos visto o hemos recibido un milagro de Dios? Muchos. Podríamos estar así como Pablo predicaba 5 horas, podríamos estar 5 horas contando los milagros, los prodigios que Dios ha hecho en nosotros. Bien, entonces vemos ahí la mano poderosa de Dios en Efeso, en la escuela de Tirano, que producía milagros. Y bueno, y esto produce también a veces envidia. Habían unos hijos de un sacerdote judío, eran 7 hijos, que trataron de imitar lo que hacía Pablo. Y bueno, y no se le ocurrió la mejor idea que ir donde un hombre que estaba con un espíritu maligno y decirle en el nombre de Jesús que predica Pablo, te exorcizamos. Y este hombre vino y los dejó, aquí dice ahí, en la última parte si lo leen, huyeron a casa desnudos y heridos. A veces no conocemos a Dios y tratamos de hacernos los amigos de Dios y a veces terminamos desnudos y heridos porque estamos hablando en nombre de el Jesús que predica el tío Willy, el Jesús que predica el pastor Alfredo, el Jesús que predica, pero no lo conocemos nosotros. Entonces, a veces quedamos desnudos, es decir, no desnudos en forma física, sino que desnudos se asoman nuestras debilidades, heridos, es decir, magullados, herido mental o emocionalmente. Eso le pasó a estos hijos de este sacerdote judío. Y el hombre de espíritu malo los golpeó y huyeron de este hombre endemoniado desnudos y heridos. Y bueno, los frutos de la nueva vida en Cristo. ¿Qué pasa aquí con esta predicación y estos milagros? La gente, desde el Hechos 19, del 17 al 20, vemos que mucha gente creía en estos milagros y creía que el Señor era su Dios y su Salvador. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron, como era gente muy, muy supersticiosa, que amaban la brujería y amaban los amuletos y todo tipo de magia, llevaron sus libros y todos sus amuletos y hicieron una gran hoguera y los quemaron. Y esto llamó mucho la atención en Efeso, porque la cantidad era como llevar un notebook y quemarlo, porque era la cantidad de plata era inmensa, y dice 50.000 piezas de plata. Es una cantidad inmensa de dinero. Creo que la otra vez lo estábamos estudiando y yo no me acuerdo ahora cuánto dinero era, pero era demasiado. La cosa es que toda esta gente no estuvo ni ahí con la cantidad de dinero y valor que tenían estos escritos y los quemó. Y vamos a ver aquí, dice en Efeso, muchos se apartaban y abandonaban aquellos libros con que habían estado practicando brujería y ocultismo, y los quemaron en una hoguera pública, para hacer público su arrepentimiento y entrega a Dios. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y vemos también que, producto de esto, la gente empezó a dejar de ser idólatra. Y vemos que Pablo se queda solo sin sus compañeros de misión. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vamos a ver en el 21 y 22. Dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma.
y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, ven que vuelven de nuevo hacia arriba en el mapa, él se quedó por algún tiempo más en Efeso, en Asia. Y Pablo planeaba viajar a Roma, en Romanos 15, 23 y 24, y dice ahí, viajar a Roma con la meta final de llegar hasta España. Y el texto en el versículo 20 dice, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén y después de recorrer Macedonia y Acaya. Los propósitos de ese itinerario eran confirmar a las iglesias y levantar una ofrenda para los santos de Jerusalén. Recuerden que estamos hablando del año 60. En el año 70 es destruida Jerusalén y estaban pasando por una hambruna inmensa en Jerusalén. Y él quería llevar dinero y especies en un barco para ayudar a los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Y ahí ven. Entonces él manda a Timoteo y a Erasto a Macedonia, donde estuvo antes. ¿Se acuerdan en el 16 que hablamos de esto? Y él de ahí quería volver a Jerusalén. Más o menos, para que se ubiquen en el mapa. Y vamos a encontrarnos después, entre el 23 y el 28, a Demetrio, con su negocio de templecillo de Diana. Diana era la diosa Artemisa, que se opone a Pablo y a los del camino. Ya hablamos qué es lo que eran los del camino. Ahí tenemos una figura de Diana, ¿ya? Era la diosa de la fertilidad. Y los efesios se jactaban, dice ahí, de ser los guardianes del templo de Diana. Y este es el templo de Efeso, donde se veneraba a Diana. Un templo hermoso, tiene varias características, ustedes pueden buscarlo en internet después. Tenía las columnas de oro, era a todo lujo. Y aquí están los Demetrio, uno de los presidentes del sindicato de artesanos de templecillos, haciendo estos templecillos de plata. Y bueno, y como la gente estaba creyendo en Cristo y también estaba siguiendo a Pablo, la gente empezó a dejar de ir al templo y a dejar de comprar los templecillos. Y bueno, y eso provocó una disminución en la economía de estos artesanos. Y dice aquí, hubo en aquel tiempo disturbios, no pequeños, acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillo de Diana, daba no poca ganancia a los artífices o artesanos, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestras riquezas. Y Demetrio, arengando a los plateros por el riesgo de perder su negocio, ¿qué es lo que hace? Pero veis y oís que Pablo, no solamente en Efeso, sino en toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Increíble esto, ¿eh? Porque habla de persuasión, como Pablo estaba en una escuela, arrendaba un lugar en la escuela filosófica de Tirano, también pensaban que era de persuasión, pero Pablo muy bien muchas veces dice que él no persuade, sino que el Espíritu Santo es el que llama a toda verdad y toda justicia. Bueno, y dice ahí, hay peligro que nuestro negocio se venga a desacreditar y el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Y nos vamos ahí. Y bueno, ¿qué pasa con esta gente idólatra? ¿Qué es lo que es la idolatría? Es un culto a ídolos, a costumbres paganas, a fabricar estatuas, a hacer imágenes con el fin de adorarlas y tenerlas por dioses para confiar en ellas. ¿Y qué dice aquí? La palabra adoración consiste en rendir culto, reverencia, venerar a un ser, a un objeto que se considera divino. Debemos agregar que la idolatría no es solamente venerar imágenes de un ídolo, también puede ser venerar el dinero, el amor al dinero, a una persona, a una casa, a un automóvil, a una figura pública, como los artistas, los deportistas, o algún político, o cualquier cosa que impida que el corazón sea entregado enteramente a Dios. Incluso uno mismo puede ser su propio ídolo. A veces no tenemos tanto cariño
que nosotros mismos nos miramos al espejo y nos gustamos. Increíble, pero así pasa. Entonces veamos que la idolatría no es solamente adorar imágenes. ¿Y qué es lo que yo creo que predicaba Pablo? Predicaba que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Timoteo 2:5. También tiene que haber, predicaba en ese tiempo, de no te hagáis imágenes, no tendréis dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes ninguna, de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, ni te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová Dios, fuerte y celoso. Eso está en Éxodo 23:5. Y por último en Salmo, dice ahí, los ídolos de ellos son de plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que hacen y cualquiera que confía en ellos. Es decir, están muertos en vida. Eso está en Salmo 115, 4 y 8. Y la insensatez de la idolatría, si quieren anotan ahí, en Isaías 44, 9, 20 y Jeremías 10, 3, 6. Yo creo que de todo eso predicaba nuestro Pablo. ¿Y qué pasa con estos plateros? Bueno, llegan y empiezan a crear una revuelta y toman preso a dos amigos de Pablo, 2 discípulos, yo creo que eran de estos 12 que estaban ahí. Y vamos a ver ahí desde Hechos 19, del 29 al 34. La ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, que eran macedonios, compañeros de Pablo. Y los llevaron al teatro. Seguramente les iba a pasar lo mismo que les pasó a Esteban, ¿se acuerdan? Que fueron apedreados. Y bueno, ahí tenemos el teatro. Los llevaron ahí para ajusticiarlo. Y resulta que se levanta un hermano, dice, y queriendo Pablo salir al pueblo a buscar a Aristarco y a Gayo, los discípulos no lo dejaron. También algunas autoridades de Asia, que eran amigos de Pablo, lo enviaron un recado rogándole que no se presentase al teatro. Importante, ¿eh? Todos querían cuidar a Pablo, no querían que lo fueran a ajusticiar. ¿Y qué pasa acá? Dice ahí, ¿por qué Pablo quería ir al teatro? Primero tenía la necesidad de anunciar el Evangelio, primera de Corintios 9:16. También quería defender su ministerio y enseñanza. No son dioses los que hacen con las manos. Y un ídolo no es nada. Y por amor a sus hermanos que se los llevaron al teatro, presos, también quería ir a verlo. Y para saber directamente la causa del levantamiento popular y hablar públicamente. Él pensaba que podía revertir la situación. Pero un escribano, amigo de Pablo, logra apaciguar con argumentos a esta sedición. ¿Y qué dice aquí? Dice que entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijeron: varones de Efeso, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de Efeso es la guardiana de Diana y del templo de Dios y de su diosa y de la imagen de Júpiter? Puesto que no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y nada hagáis precipitadamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? El escribano que habla aquí, Hechos, es una especie de gobernador de la ciudad, que se llamaba Alexander. Y el Alexander trata de calmar a la multitud, de alguna manera explicándole que no podían ellos alzarse y tomar la justicia por sus manos. ¿Y qué les dice? Porque les dice ¿por qué habéis traído a estos hombres aquí? Ellos no son sacrílegos, no han blasfemado de vuestra diosa. ¿Por qué los tienen acá? Y porque el peligro hay de que seamos acusados de sedición. Y yo quiero explicarle un poco cuál es la razón de que dio Alejandro para calmar y disolver la multitud. Primero, la reunión era innecesaria. Todos sabían quién era Diana para ellos,
que Pablo y sus compañeros no habían cometido ningún sacrilegio. Ellos predicaron a Cristo, no predicaron en contra de Diana, ni habían blasfemado ni contra la diosa. Que si Demetrio y los plateros querían hacer alguna acusación, podían pedir una audiencia con los encargados. Que si tenían alguna otra cosa que pedir, podían pedírsela legítimamente a la asamblea. Y que los romanos podían pensar que en Efesio los plateros se estaban rebelando y podrían venir y hacer una ocupación violenta de la ciudad, las legiones romanas. Por lo tanto, les pidió que se tranquilizaran. ¿Y qué pasó? Aquí vemos el cuidado de Dios, cómo sirvió para preservar la vida de Pablo y de sus compañeros y los cristianos en Efeso. Dios obró poderosamente en Efeso, pero también lo hizo Satanás. Este puede ser una de las razones por las que Pablo escribió tan detalladamente sobre la batalla espiritual en Efesios. No tenemos batalla contra sangre ni carne, sino contra principados, con potestades en las regiones celestes. ¿Se recuerdan eso? Esta puede ser la razón por la que Pablo escribió tan detalladamente la batalla espiritual de cada cristiano enfrenta contra poderes de oscuridad espiritual en su carta en los Efesios. Dijo también a los Corintios, estaré en Efesios hasta Pentecostés, porque sé que me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios ahí, y tenía razón. Y también dijo en la misma carta que había batallado en Efesios contra fieras, imagínense, contra fieras. ¿Y cuál es el cuidado divino para Pablo? Vamos a ver que Dios no lo deja solo a Pablo, no lo abandona. Primero, los discípulos de Cristo se lo impiden. Le dicen en el 30, no vayas, quédate acá. En el 31, las autoridades de Asia, amigos de él, le rogaron no ir al teatro. Y por último, el Espíritu Santo levanta a Alejandro, un escribano, y que surge para resolver la revuelta y preservar la vida de Pablo. Y yo le voy a preguntar en esta mañana, Dios no te ha abandonado, Dios no te va a abandonar. Pese a la lucha y a la adversidad de Dios, tiene siempre una respuesta para tu vida. Dios es soberano y usará los medios para cumplir su voluntad en ti, pese a la oposición diabólica. Y Dios te pide que siempre busques su guía en su vida. Y en esta mañana yo te quiero preguntar lo mismo que pasó con Pablo. ¿Cuál es la provisión de Dios para tu vida? ¿Cómo piensas que Dios te está protegiendo? Y vamos a inclinar nuestro rostro en esta mañana y vamos a orar al Señor. Señor, yo sé que tú nunca nos vas a abandonar, siempre vas a estar con nosotros, pese a la lucha y a la adversidad. Dios tiene siempre una respuesta para tu prueba. Pon tu situación, tu prueba en las manos de Dios. Él es soberano. Él siempre usará todos los medios para cumplir su voluntad en ti. Busca la guía de Dios en tu vida. Acércate a Dios en esta mañana. Y si nunca has pedido ni has buscado a Dios en esta mañana, yo te pido que hagas esta humilde oración que hicieron estos 12 discípulos cuando Pablo les preguntó si habían recibido a Cristo. Y cree en Él. Y ora en tu corazón y en tu mente. Señor, en esta mañana yo te pido que entres en mi vida, entres en mi corazón. Yo no quiero ser como los hijos, Señor, de este sacerdote, Señor, que fueron a exorcizar, Señor, a un endemoniado sin saber de tu nombre, Señor, sin haberte conocido. No quiero, Señor, vivir la vida sin conocerte. Entra en mi vida, Señor, entra en mi vida. Cúbreme con tu mano poderosa. Perdona mis pecados. Quiero ser tu amigo. Quiero caminar contigo, Señor. De ahora en adelante. Gracias, Señor, porque has entrado en mi corazón. Perdona mis pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Esta ha sido la predicación y el estudio de Hechos, hermano. Le doy muchas gracias por
por escucharlo con tanta atención. Vamos a hacer con una alabanza y después vamos a dar la bendición. Digno y santo es el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana, yo soy, tú eres mi todo y yo te adoraré. De un arco iris estás vestido, tu voz resuena como un estruendo. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana, yo soy, tú eres mi todo y yo te adoraré. Te adoraré, Señor, te adoraré. Tan grandioso, tan asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable, tu misterio glorioso eres. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana, yo soy, tú eres mi todo y yo te adoraré. Te adoraré, Jesús, te adoraré, Jesús, te adoraré. Muy bien. Entonces ahora vamos con la bendición y la conclusión del culto. Amén. ¿Todos Amén. ven ya? Muy bien. El Señor te bendiga y te guarde. Todos.
El El Señor Señor haga haga resplandecer resplandecer su su rostro rostro sobre ti y y tenga tenga misericordia. misericordia. El Señor hace sobre ti, ahora sí, el Señor hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz, ahora y para siempre. Amén. 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 Hermanos, ¿vamos a servir al Señor? Amén. 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 Serviremos al Serviremos al Señor. Señor. al Señor. Aleluya. 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 Mira lo que hizo mi Jesús. Mira lo que hizo mi Jesús. Me levantó y me liberó. Mira lo que hizo mi Jesús. Caminando por la senda voy. Caminando por la senda voy. De prueba en prueba, victoria tras victoria. Caminando por la senda voy. El enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Muchas gracias a todos por asistir hoy día. Sean todos muy bendecidos esta semana. Están libres ahora de meter conversa. Amén. Mucha alegría me da estar con ustedes reunidos, hermanos. El miércoles nos volvemos a encontrar, si así el Señor lo quiera. Amén. Sí. Amén. Amén. Cuidémonos unos con Cuídense. otros. Bendiciones a todos. Yo los Que Dios los bendiga. Cuidémonos Sí. unos con otros. Chao, Francisco. Sé que estén bien. Cuídense. y gracias Chao, por las gracias. oraciones a mi amigo Cuídense. Ítalo. Chao. Él amaneció Chao. mejor. Muchas gracias a todos por Su participar. esposa Jorge, mandó, Los que me ayudaron también. ¿Cómo amaneció Ahí está tu diciendo. amigo? está mejor. Y Carmen, su Gracias, Señor. esposa, mandó sus agradecimientos a todos por las oraciones. Amén, qué bien, qué bueno. Ya está en el hospital y están atendiéndolo. Sí. Ya, qué Es bien. lo mejor. Demos gloria a Dios porque el Señor ha escuchado todas nuestras oraciones y todos se están recuperando por los lados. Amén. 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 Sí. Sí. Ha sido bueno el Señor con nosotros. Amén. Hay que seguirse cuidando nomás. Ya. Bendiciones, yo los dejo que tengo que ir a preparar el almuerzo. Yo también. Está la Paulina. Ah, Conectada. Tengo que ir a pelar las papas. Invita. Sí. Muy Chao, bien chicos. todos. Que el Señor nos acompañe. Chao, chao. Chaito, que nos vemos el miércoles. Chao, Mari. Chao, Sergio. Chao. Chao. Chao, Victoria. Chao. Virginia. Chao. Chao. Chao a todos. Hola, corazón. Hola. Chao. Chao. Cuídense, chiquillos. Cuídense. Chao, Besos cuídense. Chao. Chao. Chao, los de la foto. Los de la foto. Ese es el Ernesto. A los de la foto, chao. Ya. Chao.